Illuminat vultum suum super nos et misereatur nostri. Amables televidentes de TV San Jorge, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este su espacio en profundidad, aquí como de costumbre en el canal comunitario TV San Jorge, producción propia, todos los días entre 4 de la tarde y 7:45 de la noche. Hoy estamos aquí por cuanto nos convoca un festejo bien importante como fue la Semana Mayor, la Semana Santa, que con una brillante organización se realizó aquí en nuestra comarca, en nuestra tierra caretama, la semana inmediatamente anterior, tal como lo hizo el mundo católico a nivel mundial. Queremos mostrar pormenores de cada uno de los actos solemnes religiosos que la Catedral de Santa Ana, la Diócesis de Ocaña, igualmente otras parroquias del municipio, junto con la Hermandad de Nazareno, tuvieron a bien organizar y convocar a los fieles, miles de fieles, igualmente visitantes de otras partes, residentes en otras partes del país, que visitaron a Ocaña durante los días santos. Bienvenidos entonces a este especial de En Profundidad aquí a través del canal comunitario TV San Jorge. Illuminat vultum suum super nos et misereatur nostri. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Quién de ustedes es Jesús de Nazaret? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¡Captúrenlo! ¿Qué haces, Pedro? Guarda esa espada. ¿No ves que el que espada mata, a espada muere? Jesucristo tuvo que expiar en lo alto de la cruz estos dos aspectos del pecado, y por los placeres ilícitos que se han permitido y se permitirán los hombres contra la ley de Dios, tuvo que experimentar dolores inaguantables, infinitamente superiores a todos los que han sufrido en este mundo los hombres más desgraciados.
El que más ha sufrido en este mundo fue, sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Para que meditemos en esta parte de la noche, donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los misterios dolorosos. Illuminat vulnum suum super nos et misereatur nostri. Estas imágenes son propias de mediados del siglo XX, cuando estos actos solemnes de la Iglesia Católica empezaron a ser reconocidos a nivel mundial y objeto de distintos reconocimientos por la majestuosidad de las procesiones y de las animaciones musicales con participación de músicos propios de la ciudad de Ocaña. Para el presidente de la Academia de Historia, Luis Eduardo Páez García, sobre la Semana Santa, esta conmemoración tradicional data en Ocaña de la época colonial y revistió gran pompa y colorido por aquellos tiempos, como correspondía a la manera de ser de los peninsulares que se asentaron en estas tierras. Los registros históricos conocidos más antiguos datan de 1643, cuando el obispo Fray Juan Espinar de Orozco estuvo de visita en la ciudad. La organización y el orden durante las procesiones de Semana Santa corren a cargo de la Hermandad de Nazarenos, cuyos hábitos talares recuerdan a los de Sevilla, en España, y que fue fundada en 1833 por el presbítero José Antonio Acosta, a quien se debe también la traída a Ocaña de varias de las imágenes que hoy observamos durante las procesiones. Illuminat vulnum suum super nos et misereatur nostri. El decreto 1144 de 31 de diciembre del 2003, expedido por la Gobernación de Norte de Santander, declara nuestra Semana Mayor como bien de interés cultural de carácter departamental, reivindicando con ello el sitial de honor que merece esta conmemoración tradicional del pueblo ocañero. Cada uno de los eventos religiosos se cumplen conforme a la religiosidad popular, últimamente en distintas parroquias, atendiendo asimismo una de las necesidades generadas en los últimos años. A raíz de las multitudes en las procesiones, la descentralización religiosa era una buena alternativa. Parroquias como San Simón Stock, Beato Juan XXIII, La Inmaculada, San Rafael, San Agustín, Otaré, entre otras, desarrollan también floridas ceremonias, como tradicionalmente lo hace la Catedral de Santa Ana. Illuminat vulnum suum super nos et misereatur nostri.
La última Semana Santa en Ocaña contó con millares de feligreses y nuevamente mostró la magnitud y connotación a nivel nacional e internacional. Esta Semana Mayor es considerada como el periodo más propicio para reflexionar sobre el significado de los sucesos que marcaron la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Para los sacerdotes William Pérez, Eliud Said Pérez y Zair Rueda, gran parte de la comunidad ocañera y visitantes aprovechan los días santos para detenerse por unos días y pensar qué tan bien está actuando en la vida, cómo estoy comportándome con la sociedad, con los seres queridos y si consigo mismo estoy por el camino del bien y de la prosperidad. Illuminat volum suum super nos et misereatur nostri. ¿Será que aprovechamos los días santos para recapacitar, para reflexionar? Veamos la impresión que nos entregaron 13 destacados sacerdotes de la diócesis de Ocaña sobre este campo, dice uno, necesario para ser utilizado en los días santos en torno a la reflexión, a la recapacitación de si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal, si hemos utilizado bien, provechosamente estos días santos. Veamos entonces estas importantes impresiones. Illuminat volum suum super nos et misereatur nostri. Bueno, la respuesta es complicada porque pues uno no puede entrar en la interioridad de las personas. Uno ve el fenómeno religioso, ve uno la participación de la gente que se incrementa en el número, ¿no? Sí que ve uno expresiones de interioridad fuerte en muchas personas que tratan también de vivirla, ¿no? No puedo entrar a juzgar si la persona vive o no vive la Semana Santa, pero sí que podemos ver que hay un retorno a la iglesia, unas ganas de celebrar el acontecimiento pascual. La reflexión quizás se debe hacer es más después de Semana Santa, ¿no? ¿Qué queda de Semana Santa? Después de una predicación grande de la palabra de Dios, del encuentro con los sacramentos, pues entonces las personas van interiorizando y se ve en el comportamiento, ¿no? En la manera de interactuar los unos con los otros. Pero podríamos decir que uno ve en la gente un deseo de Dios por muchas motivaciones personales. Puede ser la misma fe, puede ser madurar más en la fe, puede ser por alguna dificultad, algún problema, alguna enfermedad, pero la gente vuelve a la iglesia madre, con el ánimo de encontrarse a Dios. Entonces, reflexiona sobre la palabra en tanto y cuanto hay unas herramientas fundamentales de ayuda, ¿no? Todas las ceremonias, el incremento de la palabra de Dios que se incrementa un poco más, sobre todo en la vigilia, las reflexiones mismas que uno hace a través de las homilías, los espacios de oración que la gente pues viene, entonces ya hay unos elementos que pueden ayudar a interiorizar más la experiencia de fe. Claro que sí, y de manera profunda. Nuestras comunidades, gracias a Dios, tienen la experiencia de que muchos de los que la integran son personas comprometidas, que viven su fe y la manifiestan acompañándonos en cada uno de los actos litúrgicos que la Iglesia precisamente les invita a celebrar. Y también a través del compromiso de muchos de los laicos podemos ver que las personas leen, meditan la palabra de Dios, hacen como una crónica personal de esa experiencia con Jesús en la medida en que comunican con otros hermanos sus experiencias, y son personas comprometidas de tiempo completo, ofrecen al Señor tiempo, talento y tesoro. Uno reflexiona casi que todos los días de la vida. En Semana Santa lo que la comunidad ocañera vivió una celebración profunda en el misterio de Cristo. La gente que acudía a los templos, la gente que se acercaba a confesar, la gente que celebraba el Tríduo Pascual, una gente que reflexionaba, pero además, más importante que reflexionar, tenía una experiencia de Dios. Y la reflexión cristiana parte de una experiencia de Dios. Entonces, este tiempo sagrado que vivimos nos ha llevado a vivir aquello que Juan Pablo II dice en el documento Dádivas de la Misericordia en la segunda parte. La misericordia del Señor que dignifica al ser humano. En la experiencia práctica, que era lo que encontrábamos, largas horas de confesión hasta medianoche, desde las 3 de la tarde, encuentros con grandes números de niños, la Pascua juvenil con gran número de jóvenes, el encuentro de tanta gente en los templos y en las parroquias, ha hecho entender que
La reflexión se da como un fruto de una experiencia con Jesucristo muerto y resucitado que dignifica la vida de la persona. Illuminat vulnum suum super nos et misereatur nostri. Uno de los personajes que rompió paradigmas y expresó otro tipo de comportamientos como nadie lo había hecho fue el nuevo Papa Francisco, quien decidió mostrarse muy cerca de la gente, de los humildes, de los pobres. Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936 y es el Papa número 266 y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Fue elegido el 13 de marzo del 2013 por los miembros del Colegio Cardenalicio tras la renuncia al cargo de Benedicto XVI en la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave. Es el primer pontífice originario del continente americano, el primer hispano desde Alejandro VI, muerto en 1503, y el primero no europeo desde el Sirio Gregorio III. Además, es el primero perteneciente a la Compañía de Jesús. Illuminat vulnum suum super nos et misereatur nostri. El Papa Francisco ha dado muestras de estar más cerca de los humildes, más cerca de los pobres. ¿Será que los sacerdotes y los propios feligreses estaremos, tal como lo está diciendo el Papa, más cerca de los desprotegidos? Aquí las impresiones de 3 sacerdotes sobre este particular. Illuminat vulnum suum super nos et misereatur nostri. Bueno, primero que todo hemos de aclarar 2 cosas. El Papa Francisco, por la misma formación jesuita, ¿no? Él es un jesuita, pues tiene muchas herramientas, ¿no? Todos sabemos de la formación de los jesuitas. Sí que ha tenido unos signos de acercamiento profundos, ¿no? De cercanía a la gente en el contacto, ¿no? De estar más con la gente, cosa que quizás el Papa Benedicto no tenía, en tanto y cuanto su formación es intelectual. El Papa Benedicto era un intelectual, un teólogo grande, ¿no? Acostumbrado a la investigación. Quizás después de este pontificado brillante del Papa Ratzinger, del Papa Benedicto, pues viene el Papa Francisco. Hay que sumarle que es latinoamericano. El latino de por sí es más espontáneo, más del sentimiento. El Papa Benedicto era un hombre más de razón, es alemán, todos sabemos de toda la influencia del pensamiento alemán en la historia europea, pero el hecho de que esté más cercano o no esté más cercano no radica, aunque tiene influencia, en estar con la otra persona, ¿no? La cercanía está en cómo pone la palabra de Dios y cómo pone el mensaje de Jesucristo en las personas. Es verdad que tiene una gran fortaleza, pero no podemos olvidar al gran Papa Juan Pablo II, un hombre espontáneo, también un hombre dado a la gente, ¿no? ¿Es más pobre el Papa Francisco que el Papa Benedicto? Pues yo pienso que en la Iglesia, eso lo hablaba con el señor obispo, la Iglesia siempre ha tenido esta opción preferencial por el pobre. Incluso en el año 79, cuando se reúnen los obispos en Puebla, hablan de una opción preferencial por el pobre. La Iglesia tiene muchos estamentos que han estado desde siempre o desde que se constituyeron en ayuda fundamental y opción por el pobre. Por ejemplo, tenemos Adveniat, tenemos Kirchenot, tenemos la misma institución Cáritas, que son instituciones que siempre tienen una ayuda profunda. Por ejemplo, en Europa, en momentos de crisis, si no es por Cáritas que ayuda en estos momentos difíciles, muchas familias no llegaban a fin de mes. Y no que eran pobres porque tenían un empleo, sino no llegaban. Y entonces la Iglesia entró a ayudar. Siempre ha estado. Quizás el Papa, que es un gran Papa, es una persona estimable y jovial, ha entrado en este proceso más de cercanía y se nota más porque es más del gesto. Pero obviamente toda la Iglesia, todos en la Iglesia tenemos que hacer una cercanía a nuestros feligreses, pero también ellos tienen que acercarse a la palabra. No es simplemente una filantropía. La cercanía tiene que ser para anunciar la palabra, para lo que decía el Papa Benedicto, la fe no comienza por una opción ética. La fe comienza por un encuentro profundo con la persona adorable de Cristo. Si la cercanía, los gestos ayudan a que la persona encuentre al Cristo y su fe madure, estupendo, ¿no? No nos vamos a quedar simplemente que el Papa saluda a los niños, hace más opción, se ve más el gesto y la expresión, pero la gente puede quedarse con esto y no adentrarse a la experiencia de fe, que es la que de verdad transforma el corazón y madura. Todos tenemos que hacer una opción preferencial por el pobre, la Iglesia la hace. Lo que pasa es que hay que definir qué es pobre y no puede ser simplemente pobre.
hay gente débil, hay gente con otras dificultades, pero la Iglesia siempre tiene que estar al lado, sobre todo en América Latina, al lado del rostro sufriente de Cristo, que es el más necesitado. Porque el Evangelio es siempre nuevo y nos llama siempre a una actitud de pobreza, de entrega, de servicio, de fiel constancia a esa llamada que el Señor nos hace a buscar la perfección. Entonces el mensaje se ha mantenido por estos siglos, pero se renueva la manera de comunicarlo, utilizamos nuevas expresiones, nuevos métodos para que lleguen a las personas, y ahora con los más media pues es una posibilidad mucho más grande de que alcance a muchos el mensaje del Señor. Y los mensajes evangélicos que nos comenta la Sagrada Escritura llevan al cristiano ese compromiso desde la pobreza, desde la humildad, desde la obediencia, desde configurarse con Cristo. Por eso creo que no va a cambiar. La propuesta está en que la aceptemos, en que nos abramos, en que tengamos un corazón dispuesto para que el Señor obre en cada uno de nosotros. La Iglesia siempre ha estado cerca de los pobres, siempre ha estado cerca de la comunidad. Algo diferente es la personalidad del Papa, algo diferente son los gestos del Papa Francisco. Un ejemplo de ello, Juan Pablo II, que es el de los más conocidos, también estuvo cerca de los pobres, cerca de la comunidad, cerca de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI también estuvo cerca de los pobres, cerca de la comunidad, cerca a la realidad de la pobreza. Y el Papa Francisco lo hace a través de unos gestos. Lo que el Papa realiza, o tal vez el mensaje del Papa cala con mucha facilidad a la gente, son por los gestos que él tiene en la vida común. Abrazar a un enfermo, bendecir un niño, abrazar a una persona enferma. Gestos que casi todos los papas han venido realizando. Un ejemplo desde Pablo VI, cuando empezaron los viajes de los papas. ¿Qué nos lleva a reflexionar a nosotros esta vida de la Iglesia? Porque no es el Papa Francisco, es la Iglesia que está cerca de los pobres, es la Iglesia que está cerca de la gente, y hay que tener mucho cuidado con el significado del término pobreza. La pobreza no es únicamente la carencia de lo material, no es únicamente la carencia de lo material, hay una pobreza que es más compleja aún y que no se soluciona con lo material, y es la pobreza en el corazón del ser humano. La pobreza en el corazón del ser humano, ¿qué es? La carencia de Dios. La carencia de Dios que puede ser reemplazada por la drogadicción, la prostitución, la carencia de Dios que puede ser reemplazada por el pecado. Ante esa realidad del término pobreza, el Papa, la Iglesia, los obispos, los sacerdotes, siempre han estado cerca de esa realidad de pobreza. Entonces, es complicado, un ejemplo, atender tanta gente en confesión, ¿qué es lo que uno encuentra? La experiencia de una gente que necesita de la riqueza, de la misericordia del Señor. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos santos. Illuminat vultum suum super nos et misereatur nostri. La adquisición de nuevas imágenes y embellecimiento de otras, el incremento de pasos, la descentralización religiosa, la realización de eventos alternos y la vinculación de medios televisivos son compromisos adquiridos por organizadores y autoridades en los últimos 10 años. Las procesiones de Semana Santa y toda la conmemoración religiosa en sí constituyen una de las manifestaciones religiosas más antiguas de Ocaña, estando a la par en solemnidad con las de Pamplona y Popayán, con la diferencia que estas ciudades han sabido promoverlas más desde el punto de vista del atractivo turístico. La programación se realiza con recogimiento y fervor, notándose durante los últimos años una afluencia mayor de asistentes y un reconocimiento público más notorio tanto desde el punto de vista religioso como desde la óptica de nuestro patrimonio cultural. Illuminat vultum suum super nos et misereatur nostri. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tiene la Semana Mayor, los que hay que resaltar positivamente? Igualmente, ¿cuáles son los aspectos por mejorar? 3 sacerdotes que hablan aquí en profundidad. Illuminat vultum suum super nos et misereatur nostri. Sí que he notado, hablo de mi parroquia, ¿no? Hemos de saber que la parroquia de San Rafael es una parroquia maravillosa y es atípica, ¿no? Porque nosotros no tenemos procesiones, ¿no? La gente en la religiosidad popular va más a las procesiones, ¿no? Las procesiones del Viernes Santo, las que hacen también con la Santa Cena el jueves,
la de la Virgen, ¿no? La Dolorosa, ¿no? Aquí nosotros no tenemos procesiones, ¿no? Sí tenemos espacios fuertes de oración, ¿no? Mientras están en procesión, nosotros estamos en oración aquí. ¿Qué habría que corregir? Se ha de madurar la religiosidad popular para que sea un elemento que fortalezca la fe y la vivencia sacramental, y no que sea simplemente una distracción, ¿no? Por ejemplo, voy a citar algo que dice el señor obispo, ¿no? En la fiesta de la Torcorama, por ejemplo, la gente va a la procesión en la tarde, creo, ¿no? Sale mucha gente a la procesión, pero la misa, que es el momento especial, ¿no?, de encuentro de Cristo, así como María, la misión de María es acercarnos a Cristo, ella nos dio a Cristo, y al mismo tiempo tiene que ser una ayuda que nos lleve a Cristo. Entonces la gente sale más a la procesión y no a la parte sacramental. El Viernes Santo, la liturgia fundamental del Viernes Santo, que es en la tarde la Pasión, pues sí, la gente viene, pero no sale la misma concurrencia, de la necesidad de encontrarse con Dios en los sacramentos, sino que hay mayor afluencia a la procesión, un elemento cultural que hay que mantener, una religiosidad popular que tiene que también estar grabada en la mente de los cañeros, ¿no? Porque la fe también crea cultura, crea una manera de comportarse, la fe crea un estilo de manifestar la misma fe, que son las procesiones, pero no nos podemos quedar con una procesión cuando la celebración es lo fundamental, porque en la celebración litúrgica acontece la presencia de Cristo el Señor a través de los signos, ¿no? La procesión es genial, camina, quizás es más divertida porque la gente va con la familia, pero habría que corregir ciertas cosas, ¿no? Se va a la procesión porque es una manifestación pública de la fe, y no es simplemente porque me gusta, ¿no?, o porque la hicieron más larga yo camino. Me gusta ir al Vía Crucis por ejemplo, de Cristo Rey, creo que hacen, ¿no? Entonces la gente camina, pero ¿de verdad meditas la Vía Dolorosa? Esta es la pregunta, ¿no? Porque yo puedo hacer el Vía Crucis, incluso nosotros lo hacemos aquí en el templo, no caminamos, pero hacemos oración, meditación del Vía Crucis. Son elementos, ¿no? Habría que corregir, quizás madurar y evangelizar un poco más la religiosidad popular. Habría que entrar más en la parte sacramental. Por ejemplo, son días maravillosos. La vigilia pascual debe ser el día en la noche en que todo cristiano que se precie de ser cristiano católico tenga la experiencia de encontrarse con esta vigilia, que es la madre de todas las vigilias y la noche santa por excelencia, ¿no? Y uno nota pues que la gente a veces se queda con el viernes de la procesión, y el sábado santo, que es la explosión del grito de gloria y de la resurrección del Señor, pues cojea, ¿no? En mi parroquia puedo decir que hemos madurado un poco más en esto, ¿no? De lo que la gente es muy querida, muy amable, pero a veces se nos olvida el comportamiento en el templo. Es verdad, son masivas las celebraciones, quizás el lugar no es el más amplio, eso incomoda, la calor, entonces siempre hay comportamientos, ¿no? Pero sí que se ha ido creciendo. Este año también pienso yo, no sé en las otras parroquias, pero ha habido mayor incremento del encuentro con Cristo a través del sacramento de la reconciliación, de la oración personal, de la búsqueda de la guía espiritual, del momento de oraciones fuertes que hemos hecho aquí. La gente ha respondido. Creo que hay una sed de Dios. Ahora, ¿cómo madurar esa sed de Dios y cómo profundizarla? Pues el mismo Dios también nos irá ayudando, y contando con la voluntad y el interés y la libertad de las personas que buscan a Dios con sinceridad y que quieren vivir desde Dios, en Dios y para Dios. Yo hablo desde mi experiencia en la parroquia San Antonio de Padua. Es una comunidad que, como decíamos ahorita, vive su fe. Entonces experimentamos mucha piedad, devoción, en todas las procesiones mucho silencio, la gente se dedicó a lo que fue. En las celebraciones eucarísticas de la Semana Mayor también hubo no solo la concurrencia masiva, sino el sentir de toda una comunidad que está viviendo un misterio que nos redime, que nos salva y que nos invita con ese canto de gloria a vivir en felicidad. Por eso creo que desde el punto de vista de nuestra parroquia, así se vivió en las otras. Fue una Semana Santa muy sentida, donde el Señor obró, haciendo que la reflexión a la cual se nos invita fuera puesta en práctica. De corregir, pues creo yo de pronto algunos detalles en las procesiones, personas que no son conscientes de los peligros por los carros, personas que tampoco, tienden como con un ofrecer en sacrificio, lo que se hace, pero de resto yo creo que estuvo todo muy bien. La Semana Santa siempre en la vida de la Iglesia, en la vida de nuestros pueblos, tiene, además de la dimensión religiosa, toda la dimensión cultural, la dimensión antropológica, toda la dimensión social. Más que gustarme o no gustarme,
es poder contemplar y vivenciar en estos días santos cómo el pueblo se congrega, cómo el pueblo celebra, cómo el pueblo después de la acción litúrgica va a la procesión a contemplar la misericordia del Señor. Y más que corregir, yo pienso que es contemplar y ver que la iglesia en el mundo está muy viva. La iglesia en el mundo está muy viva. Esa evaluación a veces mediocre de que la iglesia está débil es una evaluación muy peligrosa porque son conceptos muy relativos, muy relativos. Estos tiempos santos en Ocaña, ¿qué nos dieron a entender? De que la infancia, de que los niños están vivos, de que en los niños hay mucha fe. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de acercarse a las parroquias en la Pascua infantil. Eran números y números, grandes números de niños celebrando la Pascua infantil. No sé si fueron a hacer alguna nota en la Pascua juvenil en el colegio de Fátima. Números, gran número de jóvenes celebrando la Semana Santa. Si ustedes pudieron contemplar en sus parroquias o en los templos las grandes colas de gente para buscar la confesión, eso es signo de toda la misericordia del Señor. Los encuentros de parejas en las parroquias. Un ejemplo, aquí en la parroquia de San Rafael fueron casi 115 parejas buscando la orientación, haciendo oración, reflexionando, esposo y esposa, buscando el perdón y la misericordia. Entonces, más que gustarme o más que hay que corregir, es únicamente darle gracias a Dios por este tiempo de gracia y por este tiempo de bendición que ha vivido la Iglesia Universal y la Iglesia Diocesana en comunión con nuestro Señor Obispo Jorge Enrique Lozano Zafra. Illuminat voltum suum super nos et misereatur nostri. Desde la perspectiva cristiana, la Semana Santa conmemora eventos históricos de relevancia universal para la humanidad. La Semana Mayor en Ocaña acostumbra a ser protagonista de este acontecimiento y a seguir los mensajes del Santo Padre en los días santos. Uno de ellos que fue replicado por sacerdotes en la parroquia de la diócesis. Hace años que todos trabajamos por lograr que la iglesia esté en la calle tratando que se manifieste más la presencia de Jesús vivo. Es el esfuerzo de vivir aquello que rezamos tantas veces en la misa, que todos los miembros de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el cambio de la salvación. Illuminat voltum suum super nos et misereatur nostri. En la parte final de este espacio en profundidad los queremos dejar con imágenes varias de lo que fue este acontecimiento católico de la Semana Mayor aquí en el municipio de Ocaña. La Cámara de Orlando Santiago, John Franco y de Yesí Navarro recorrieron diferentes puntos de nuestra querida ciudad con el cubrimiento debido por parte del canal comunitario de esta gran celebración, este gran festejo de la Iglesia Católica como es la Semana Mayor, la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias y tengan ustedes muy buenas tardes. Illuminat voltum suum super nos et misereatur nostri. Nosotros los hijos de Dios.
y que no se haga mi voluntad. Levántense, que ya pronto se acerca el traidor. Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¿A quién buscan? Yo soy. ¿A quién busca? A Jesús de Nazaret. ¿Acaso no les dije que yo soy? ¿Qué acusaciones se encuentran en contra de este hombre? Si no fuera un malhechor, no lo hubiésemos traído aquí. Eso no fue lo que pregunté. ¿Por qué no lo juzgan de acuerdo a sus propias leyes? Gobernador, ¿sabe usted que no puedo condenar a ningún hombre a muerte? ¿Muerte? ¿Qué ha hecho este hombre para merecer tal pena? Este sujeto ha creado una peligrosa secta donde lo proclaman ser el Mesías, el rey de los judíos. Bueno, Jesús, acércate. ¿Él es el rey de los judíos? Contesta. ¿Tú eres el rey? Te proclamas como rey. Dime, ¿él es el rey? Mi reino no es de este mundo. Ah, entonces, si eres un rey. Tú lo has dicho. He interrogado a este hombre y no encuentro falta en él. No. Herodes no encontró culpa en él y la verdad que yo tampoco. Por favor, como ustedes saben, todos los años liberamos a un criminal. Este año tenemos al asesino Barrabás. ¿A cuál de estos dos hombres quieren que libere? ¿Al asesino Barrabás o a Jesús, el tal llamado Jesús de Nazaret? Por favor. ¿Y qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? No, le haré azotes y después lo liberaré. Silencio. ¿Quieren que crucifique a su rey? ¡Sí! ¡Es culpable! Nuestro rey es el César. Si lo liberas ahora, no eres amigo del César. ¡Crucifíquenlo! ¡Mátenlo! Por favor. Son ustedes quienes quieren que lo crucifiquen. Soy inocente de la sangre de este hombre. Por favor, llévenselo. Primera estación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Señor, aunque la injusticia se cierne sobre el mundo y el pecado sentencia al hombre a la muerte, quiero pasar el umbral de la fe siempre abierto para nosotros y caminar en comunión contigo toda mi vida, aunque sufra.
el divino paciente, que no se quejó absolutamente de nada en medio de aquellos tormentos inefables, las terribles torturas y la pérdida de sangre de la flagelación, de la coronación de espinas, de la cruz a cuestas y de la crucifixión.
Cristo ayer, Alfa y Omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Cada llaga representa los clavos, la cruz y el costado de Cristo. Por eso vemos la que representa la corona, la de los pies, la de la mano izquierda, la de la mano derecha y la del costado. 5 llagas que representan el amor de Dios. Por tus santas llagas, primera llaga, la llaga de la cabeza. Gloriosas, nos protejan, y nos guarden. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Illuminat vultum suum super nos et misereat